No, no puedes. El bote chocó contra la orilla de la isla prohibida y los hombres a bordo la arrojaron al agua. Ella aún no tenía 20 años. Sus muñecas estaban atadas con una cuerda. La marea tiraba de sus piernas y las rocas le cortaban los pies mientras se arrastraba hacia la arena negra. Se giró y miró hacia el bote. El Osman no se atrevía a mirarla a los ojos. Solo un hombre permanecía en la proa y la observaba. Era alto, vestía pieles de lobo blanco y una corona de huesos se asentaba en su cabeza. Era el rey alfa de todas las manadas y él mismo la había sentenciado. Su nombre era Duro y había elegido esta muerte para ella porque se había negado a arrodillarse. Ella se quedó en la orilla con las manos aún atadas y observó cómo el bote se alejaba remando hacia la niebla. Nadie en la orilla lloró por ella. Nadie en las manadas volvería a pronunciar su nombre después de esto. Esa era la ley. Aquellos enviados a la isla prohibida debían ser olvidados incluso antes de morir. Su nombre era Mara, y no se sentó a esperar la muerte. Antes de continuar, dime desde dónde nos estás viendo. Deja tu país en los comentarios y haznos saber que estás aquí. Mara no sabía que vivía en la isla. Nadie lo sabía, porque el rastro de nadie que había estado allí había regresado jamás. De eso se trataba. La isla prohibida no era una prisión con muros y guardias. Era una muerte sin testigos. Una desaparición disfrazada de sentencia. Duro la usaba cuando quería que alguien desapareciera, pero no quería el desorden de una ejecución pública. La usaba para aquellos de quienes las manadas podrían compadecerse. La había usado para ella. Mordió la cuerda de sus muñecas usando el borde afilado de una roca que encontró cerca de la orilla. Le llevó tiempo y su boca sangró antes de terminar, pero trabajó sin parar. Cuando sus manos quedaron libres, las apoyó sobre la arena fría y respiró. Luego se puso de pie y observó la isla. Los árboles eran viejos y de corteza negra, y crecían tan juntos que casi no había espacio entre ellos. El suelo más allá de la arena era oscuro y blando por la podredumbre. No se oía el sonido de los pájaros. Había viento, y bajo el viento había algo más, un ritmo bajo y constante que sentía en su pecho, más que oírlo con sus oídos. Aún no sabía qué era. Caminó hacia los árboles. Mara había nacido en la manada del río, una manada pequeña y humilde que vivía en la curva sur de un ancho río, a 3 días de camino de la fortaleza de Duro. Su padre había sido un rastreador. Su madre había muerto cuando ella tenía 3 años. Había crecido rápido y con dureza, y aprendió pronto que el rango en las manadas no se daba, sino que se tomaba. E incluso entonces podía ser arrebatado por la palabra de alguien superior a ti. Había visto cómo le ocurría a su padre. Había jurado que nunca le pasaría a ella. Se había equivocado. Entró en el bosque y la luz disminuyó de inmediato. El dosel de arriba era espeso y enmarañado, y solo dejaba pasar finas franjas de cielo gris. Se movía con cuidado, probando cada paso, vigilando el suelo por si algo pudiera ceder. El ritmo en su pecho se hacía más fuerte a medida que se adentraba. No era un tambor, no era el viento, era algo vivo. Se detuvo. Delante de ella, entre 2 árboles de corteza negra, había un lobo. Era más grande que cualquier lobo que hubiera visto en todos sus años entre las manadas, donde los lobos grandes eran comunes. Estaba quieto con la cabeza gacha, y sus ojos amarillos fijos en ella. Su pelaje era del color de la ceniza, después de que un fuego se ha enfriado por completo. No gruñó, no se movió, simplemente la observaba. Mara tenía el instinto de toda persona nacida en una manada, que era bajar la mirada y mostrar la garganta. Eso era lo que hacías ante algo más antiguo y poderoso que tú. Pero no lo hizo. Acababa de ser arrojada de un bote por un hombre con una corona de hueso y abandonada para pudrirse en una isla maldita. No le quedaba nada que proteger al someterse. Mantuvo la mirada del lobo y se mantuvo erguida. El lobo dio un paso adelante. Ella no se movió. Se acercó a un brazo de distancia y se detuvo. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Era enorme y viejo, y llevaba sobre sí el peso de algo antiguo. Bajó su gran cabeza hasta que su nariz casi tocó la mano de ella. Entonces se transformó.
El cambio no fue como la transformación que había visto entre los guerreros de la manada, que eran ruidosas y violentas, llenas de huesos crujiendo y alientos desgarrados. Esta fue lenta y deliberada, como el agua que encuentra una nueva forma. El lobo se convirtió en un hombre. Era viejo, no de una manera decrépita, sino como algo que ha perdurado mucho más allá de lo natural. Su cabello era blanco y su rostro estaba profundamente tallado por los años, y sus ojos seguían siendo amarillos. La miró durante un largo rato. «No apartaste la mirada», dijo él. «No», dijo Mara. «Todos los demás que enviaron aquí apartaron la mirada». Ella no dijo nada a eso. Todos murieron en menos de 3 días. Dijo que la isla los mataba, o los lobos lo hacían, o se suicidaban cuando el hambre se volvía insoportable. «Eres la primera que encuentro en la linde del bosque que sigue de pie». Mara lo miró. «¿Vas a matarme?» El anciano inclinó la cabeza. «Eso depende de lo que pretendas hacer con tu vida, ahora que todos creen que ya ha terminado». No era la pregunta que esperaba. Pensó en Duro, de pie en la proa del bote, viéndola caer al agua sin expresión alguna. Pensó en el consejo de ancianos de la manada, que se había sentado en silencio mientras él dictaba la sentencia. Pensó en la manada del río, su manada, y en cómo ni una sola voz se había alzado en su defensa. «Pienso volver», dijo ella. El anciano guardó silencio por un momento. Luego se hizo a un lado y le indicó que lo siguiera hacia los árboles. Su nombre era Owen. Llevaba 40 años en la isla. No lo habían enviado allí. Había venido por su cuenta, lo que a Mara le costó creer hasta que él le dijo por qué. Había sido el rey Alfa antes que Duro. Había construido la fortaleza y unido a las manadas bajo una sola ley, y gobernó durante 20 años. Y entonces Duro, su propio comandante de guerra, se había rebelado contra él, con la mitad de los señores de las manadas apoyándolo. Y Owen se enfrentó a una elección: luchar y destrozar a las manadas en una guerra que mataría a miles, o desaparecer y dejar que Duro tomara el trono. Había elegido desaparecer. Había venido a la isla prohibida porque a nadie se le ocurriría buscarlo allí, y porque estaba cansado de una manera que solo los viejos alfas entienden. Pero no había dejado de observar. Tenía formas de saber lo que ocurría en el continente. Comerciantes que no sabían quién era él. Animales que llevaban noticias de formas que solo un nacido de lobo podía leer. Sabía en qué se había convertido Duro. Sabía que las manadas estaban sufriendo. Sabía lo de la manada del río y la sentencia dictada a una joven que se había mantenido de pie en el gran salón y se había negado a arrodillarse cuando Duro se lo exigió a todos los presentes como muestra de sumisión a su nuevo decreto que despojaba a las manadas humildes de sus derechos de caza. «Sabías de mí», dijo Mara. «Sabía que tarde o temprano vendría alguien que no apartaría la mirada», dijo Owen. «No sabía que sería tan pronto». Se sentaron en su refugio, construido con madera vieja y tierra apisonada. Era cálido a pesar del frío exterior. Tenía carne seca y grano duro, y agua de un manantial en lo profundo de la isla. Le dio comida sin ceremonias, y ella comió sin orgullo. «Dijiste que piensas volver», dijo Owen. «¿Para hacer qué?» «Para tomar su cabeza», dijo Mara. Owen la miró a través del fuego. Era joven y delgada, y tenía sangre seca en la comisura de la boca por haber mordido la cuerda. No tenía armas, ni manada, ni rango. Él había visto a mucha gente decir palabras como esas sin sentirlas de verdad, pero ella no había apartado la mirada. «Entonces necesitarás 10 años», dijo él. Mara levantó la vista. «No porque seas débil», dijo Owen, «sino porque Duro no es simplemente un hombre al que se pueda matar con ira. Él es un sistema, es la fortaleza, los señores de las manadas y las partidas de guerra, y las viejas leyes que ha retorcido para protegerse, para tomar su cabeza y que signifique algo, para que ponga fin a algo en lugar de simplemente empezar una guerra. Debes convertirte en algo para lo que las manadas aún no tienen una palabra». «¿Qué es eso?», preguntó Mara. Owen la miró a los ojos. Algo peor que un rey. El fuego ardía entre ellos, y la isla estaba en silencio afuera. Y Mara pensó en los 10 años y no se inmutó. Entonces,
Empieza, dijo ella. Owen no enseñaba como lo hacían los ancianos de las manadas. Los ancianos de las manadas daban sermones. Se paraban frente a los lobos más jóvenes y hablaban de tradición y rango, y de las viejas formas de sumisión y jerarquía. Owen no hacía nada de eso. La primera mañana salió del refugio antes de que el sol saliera por completo. Se transformó en lobo y corrió. No miró hacia atrás para ver si Mara lo seguía. Ella lo siguió. No podía seguirle el ritmo. Era más rápido que cualquier cosa junto a la que hubiera corrido. Y el terreno de la isla era traicionero. Blando en lugares que parecían firmes y duro en lugares que parecían blandos. Raíces ocultas bajo hojas muertas, caídas repentinas detrás de espesos matorrales. Se cayó 3 veces en la primera hora. La tercera caída le abrió la rodilla contra una piedra enterrada. Cayó al suelo con fuerza y se quedó allí, respirando con la cara en la tierra húmeda. Él volvió a su forma humana y se paró sobre ella. Ella se levantó. Esa fue la primera lección y no tuvo palabras. Al final del primer mes, podía seguirlo a través de toda la isla sin caerse. Al final del tercer mes, podía rastrearlo cuando él no quería ser rastreado. Leía el musgo aplastado, la corteza alterada y la dirección de las ramitas rotas, tal como su padre le había enseñado a leer la ribera del río en busca de presas. Owen volvió a su forma humana una tarde después de una larga carrera y le dijo que era la aprendiz más rápida que había entrenado desde Duro. Mara dejó de moverse. «Tú entrenaste a Duro», dijo ella. «Lo hice», dijo Owen, «durante 15 años. Era brillante, paciente y obediente, y confié en él por completo». Hizo una pausa. «Esa es la segunda lección. La persona más peligrosa en cualquier manada es la que te deja creer que es tuya». Ella pensó en eso durante mucho tiempo esa noche. La isla misma era la maestra más dura. Tenía un clima que cambiaba sin previo aviso. Nieblas frías que llegaban del mar y reducían la visibilidad a cero. Inundaciones repentinas cuando las lluvias arreciaban en los meses altos. También había otros en la isla, humanos que habían cambiado de forma tantas veces y vivido tanto tiempo como lobos que habían perdido la capacidad de volver a su forma humana. No eran exactamente animales, pero tampoco eran ya completamente humanos. Tenían su territorio y no lo compartían. Y en su cuarto mes, Mara se encontró con 3 de ellos en el manantial donde iba a por agua cada mañana. No adoptaron posturas amenazantes, no dieron ninguna advertencia. Atacaron. Ella no tenía armas. Tenía sus manos, su cuerpo y 4 meses de duro entrenamiento. Y la única cosa que Owen le había inculcado por encima de todo lo demás, que era esto: no esperes a ver qué hará tu enemigo. Decide tú primero. Fue directa hacia el líder antes de que él acortara la distancia. Se agachó bajo su embestida, le clavó el codo con fuerza en el costado del cráneo mientras pasaba sobre ella, y se levantó, moviéndose ya hacia el segundo. El segundo detuvo su ataque por un instante, sorprendido, y ese instante fue suficiente. Le golpeó en la garganta con la base de la palma de la mano y él cayó asfixiándose. El tercero retrocedió. El líder se recuperó y se levantó. Él y Mara se miraron por encima del cuerpo del segundo. Entonces él bajó la cabeza, no exactamente en sumisión, sino de la forma en que un luchador reconoce a otro. Se dio la vuelta y se adentró en los árboles. Owen estaba de pie en la linde del bosque en su forma humana. Había observado todo y no se había movido. «Podrías haber ayudado», dijo Mara. «No necesitabas ayuda». No lo sabía al empezar. «No», dijo Owen, «pero actuaste como si lo supieras. Esa es la diferencia entre un guerrero y alguien que lucha cuando se ve obligado a hacerlo». En el segundo año, Owen comenzó a enseñarle algo más difícil que luchar. Le enseñó sobre las manadas. No de la forma en que las conocía desde dentro de la manada del río, desde abajo mirando hacia arriba, sino de la forma en que las ve un rey. La red de alianzas y viejas deudas, los reclamos de linaje y las fronteras territoriales, y el orgullo específico de cada señor de manada que podía usarse o romperse según lo que necesitaras. Dibujó mapas en la tierra y nombró a cada señor de manada actualmente juramentado a Duro.
Le dijo cuáles eran leales porque creían en él, cuáles eran leales porque tenían miedo, y cuáles eran leales solo porque no se había presentado una opción mejor. La mayoría son del tercer tipo, dijo Owen. Entonces se les puede hacer cambiar de bando, dijo Mara. Se les puede hacer cambiar, asintió Owen, pero no con palabras. Los señores de las manadas no cambian de lealtad por argumentos. Cambian de lealtad cuando ven con sus propios ojos un cambio de poder y quieren estar en el lado correcto cuando termine de moverse. Así que tengo que ganar antes de que se unan a mí, dijo Mara. Tienes que ganar de una manera que no puedan ignorar, dijo Owen. De la misma forma que tú no apartaste la mirada en esta isla. Hazles sentir lo que yo sentí cuando te vi en la linde del bosque. En el tercer año su transformación cambió. Toda persona nacida en una manada podía transformarse, pero no por igual. La mayoría de los guerreros se transformaban en una forma de batalla, grande y rápida, pero aún reconocible, aún limitada por la forma de una transformación natural. La transformación de Owen era diferente, y siempre lo había sido, y dijo que era por lo que la isla le había hecho durante 40 años de soledad y resistencia. La isla, dijo él, no estaba maldita, estaba concentrada. Contenía algo antiguo e intacto que el continente había perdido cuando las manadas construyeron fortalezas y jerarquías y olvidaron lo que eran originalmente. La transformación de Mara siempre había sido normal. Los cambiantes de la manada del río eran pequeños y delgados en su forma de lobo, adecuados para rastrear y cruzar el agua, no para la batalla. Pero en el tercer año, después de una noche de fiebre que surgió de la nada y duró 4 días, y la dejó en el suelo del refugio, incapaz de moverse, algo se rompió dentro de ella y se reajustó. Cuando se transformó por primera vez después de la fiebre, Owen retrocedió un paso. No lo había visto retroceder ante nada en 3 años. Se miró a sí misma en su forma de lobo y comprendió. Era más grande, no como un guerrero bien alimentado que se ha fortalecido con el entrenamiento. Era fundamentalmente más grande, de la misma manera que Owen era más grande, llevando un peso y una presencia en su forma transformada, que no tenían nada que ver solo con el tamaño. Volvió a su forma humana, se paró frente a él y esperó a que hablara. «La isla te ha elegido», dijo él. Era la primera vez que oía algo parecido a la reverencia en su voz. «¿Qué significa eso?», preguntó ella. «Significa que lo que llevas ahora no puede ser arrebatado», dijo él. «El rango puede ser despojado, una corona puede ser derribada de una cabeza, pero lo que la isla da, lo da hasta los huesos. Duro lo sentirá cuando te pares frente a él, y será lo último que sienta». En el 5.º año construyó su primera arma, no de metal. No tenía fragua, pero la hizo con la madera oscura de los árboles más viejos de la isla y con los tendones de un gran animal que Owen abatió durante una cacería, y con el hueso tallado de algo que había muerto en la orilla mucho antes de que ella llegara. Era una lanza, lo suficientemente corta para usarla en espacios cerrados. Estaba equilibrada para lanzarla, pero era lo bastante fuerte para resistir una embestida. Trabajó en ella durante 3 semanas, y cuando estuvo terminada, la sostuvo y la sintió como una extensión de la decisión que había tomado en la playa en su primera hora en la isla. Practicó con ella todos los días hasta que la lanza fue menos un arma y más una parte de su forma de moverse. En el 7.º año le hizo a Owen la pregunta que se había guardado desde la primera semana. «¿Por qué Duro me envió aquí en lugar de matarme directamente?» Owen guardó silencio por un momento. «Porque te negaste a arrodillarte frente a todo el consejo, y 3 de los señores de las manadas te miraron con algo más que desprecio cuando lo hiciste. Duro lo vio. Una ejecución pública te habría convertido en una mártir para que esos 3 señores se unieran. Enviarte aquí te convirtió en nada, un nombre olvidado. Una lección de advertencia para la siguiente persona que pensara en mantenerse erguida en su salón». «Tenía miedo de mí», dijo Mara. «Fue cuidadoso contigo», dijo Owen. «Hay una diferencia. No tenía miedo porque aún no sabía en qué te convertirías, pero sintió algo cuando le sostuviste la mirada y no te sometiste. Lo sintió y no lo entendió. Y los hombres como Duro destruyen lo que no entienden». «No me destruyó», dijo Mara. «No»,
dijo Owen. Te creó. En el 10º año, Owen le dijo que era hora. No lo anunció con ceremonia. Lo dijo como decía todo, de forma clara y sin rodeos. Estaban sentados en el borde del acantilado oriental de la isla, donde el mar se extendía gris y ancho bajo ellos. Y él dijo, «Estás lista. Vete antes de que te conviertas en lo que yo me convertí». Mara lo miró. «¿En qué te convertiste?» «En alguien que dejó de volver», dijo él. Pasó 3 días preparándose. No tenía ejército, ni barco, ni nombre entre las manadas vivas, porque los muertos no tienen nombre. Tenía su lanza, su conocimiento de cada señor de manada y cada alianza, y cada grieta en la estructura de Duro que 10 años de paciente mapeo le habían revelado. Y tenía lo que la isla le había metido en los huesos. Tenía una cosa más. Tenía la marca de Owen. En la segunda noche, él presionó su mano en la frente de ella y pronunció palabras en la lengua más antigua de las manadas, la que se hablaba antes de las fortalezas y las coronas, la que provenía de los primeros cambiantes que no tenían rey, porque no creían que una sola persona debiera poseer lo que pertenecía a todos. La marca se grabó a fuego en su piel, justo encima de su ceja, invisible a menos que se transformara, y en su forma de lobo se mostraría como una mancha blanca que toda persona nacida en una manada reconocería de las viejas historias. Era la marca del primer alfa, el que vino antes que los reyes. «Sabrán lo que significa», dijo Owen. «Algunos de ellos intentarán matarme por ello», dijo Mara. «Sí», dijo Owen, «y los que no lo hagan te seguirán». En la tercera mañana se paró a la orilla del agua. No había ningún bote. Miró al mar y luego a Owen, que estaba de pie en la linde del bosque en su forma humana con los brazos a los lados. «¿No vienes?», dijo ella. No era una pregunta. «Mi tiempo en el continente terminó hace 40 años», dijo él. «Lo que suceda a continuación te pertenece a ti». Se transformó en lobo y entró en el agua. La travesía fue larga y brutal. El mar entre la isla prohibida y la costa continental era frío y agitado, y tenía corrientes que chocaban entre sí, haciendo que incluso los nadadores fuertes lucharan por cada metro de distancia. Nadó sin parar en su forma de lobo, donde su resistencia era mayor, y la marca en su frente ardió durante todo el camino, como si la isla la estuviera empujando hacia adelante. Llegó a la orilla al amanecer, en un tramo de costa a 2 días de camino al sur del territorio de la manada del río. Volvió a su forma humana. Se paró en tierra firme por primera vez en 10 años y respiró el aire del continente. Olía a humo de pino y almizcle animal y a tierra removida. Y debajo de todo eso, débil pero inconfundible, el olor del miedo, un miedo que había impregnado una tierra gobernada durante demasiado tiempo por un hombre que lo usaba como herramienta. Caminó hacia el norte. No fue primero a la manada del río. Fue al territorio fronterizo entre la manada del río y la manada de piedra, un tramo de tierra en disputa que Duro nunca se había molestado en asignar formalmente, porque mantenerlo en disputa le daba ventaja sobre ambas manadas. Había un asentamiento allí, no leal a ningún señor de manada. Solo gente que vivía en las grietas del sistema y sobrevivía comerciando con todos y sin confiar en nadie. Entró en el asentamiento a mediodía, se sentó junto al fuego de la primera vivienda que encontró y esperó. La mujer que salió era vieja y corpulenta. Sostenía un cuchillo largo sin ninguna agresión particular, solo preparación. Miró a Mara durante un largo momento. «Hueles a la isla prohibida», dijo la mujer. «Vengo de allí», dijo Mara. La mujer no se movió. «Nadie viene de allí». «Yo sí», dijo Mara. «Siéntate. Necesito información y pagaré un precio justo por ella». La mujer la estudió por otro largo momento y luego se sentó. Su nombre era Halt y había vivido en el asentamiento fronterizo durante 30 años. Conocía los movimientos de cada manada en un radio de 4 días de viaje, como un río conoce sus propias orillas. Confirmó lo que el conocimiento a distancia de Owen ya le había dicho a Mara, pero añadió detalles que solo alguien en el terreno podía proporcionar. Duro se había vuelto peor. En los últimos 3 años, había despojado a 2 manadas más de sus derechos de caza
y había absorbido su territorio en sus dominios directos. Un señor de manada, un hombre llamado Krav de la manada alta, se había negado al despojo, y Duro había enviado a su partida de guerra y había quemado el salón de Krav hasta los cimientos, con Krav dentro. Los otros señores de las manadas guardaron silencio después de eso. Los tres que habían visto a Mara negarse a arrodillarse 10 años atrás seguían vivos, aún juramentados a Duro en la superficie, y aún, según Halt, silenciosamente furiosos por debajo. Se habla, dijo Halt con cuidado, se ha hablado durante 2 años de alguien que podría rebelarse contra él, pero no son más que palabras. Nadie tiene la fuerza, nadie tiene la voluntad y nadie tiene la marca. Mara se transformó brevemente, lo justo para que Halt viera la mancha blanca sobre su ceja. Luego volvió a su forma humana. Halt se quedó muy quieta. La marca del primer alfa, dijo Halt. Su voz había cambiado por completo. Sí, dijo Mara. Halt la miró durante mucho tiempo. Luego se levantó, entró en su vivienda y regresó con una vasija de barro con una bebida fuerte y 2 tazas. Llenó ambas, le pasó una a Mara y bebió de la suya sin hablar. Cuando la taza estuvo vacía, la dejó. ¿Qué necesitas?, dijo Halt. Los 3 señores de las manadas que me vieron negarme al arrodillarme, dijo Mara. Necesito presentarme ante ellos antes de que Duro se entere de que estoy viva. Tiene oídos en todas partes, dijo Halt. Entonces necesito moverme más rápido que sus oídos, dijo Mara. Halt asintió lentamente. El más cercano de los 3 es el señor Pig de la manada del pantano. Celebra su consejo de otoño en 4 días en el Salón del Pantano, a 2 días de camino al este de aquí. Va con una pequeña guardia en esa época del año porque el consejo de otoño es una tradición. Y los ojos de Duro no siguen de cerca la tradición, siguen la amenaza. ¿Es Pig el tipo de hombre al que se puede hacer cambiar?, preguntó Mara. Pig es el tipo de hombre que ha estado esperando 10 años para cambiar, dijo Halt. Solo necesitaba algo por lo que valiera la pena moverse. Mara recogió su lanza y se puso de pie. Una cosa más, dijo Halt. Duro tiene un comandante de guerra ahora. Lo entrenó de la misma manera que el antiguo rey entrenó al propio Duro. Su nombre es Bre, tiene 28 años y nunca ha perdido una pelea. Y va a todas partes a donde va Duro. Mara pensó en eso. ¿Es leal a Duro? Halt negó lentamente con la cabeza. Bre es leal a la fuerza. Siempre lo ha sido. Toda persona que ha luchado a su lado dice lo mismo. Sigue a lo más fuerte que hay en la habitación. Mara cogió su taza, terminó su bebida y la dejó. Entonces no será un problema, dijo, y caminó hacia el este, adentrándose en los árboles. El señor Pig de la manada del pantano era un hombre corpulento y curtido que había sobrevivido a 20 años del reinado de Duro, siendo útil y silencioso, y sin darle nunca a Duro una razón para mirarlo demasiado tiempo. No era un cobarde, era un hombre que había aprendido la diferencia entre el coraje y el momento oportuno, y había estado esperando mucho tiempo a que el momento cambiara. Mara entró en su consejo de otoño en la segunda noche sin anunciarse. El salón era pequeño y de techo bajo, construido con madera de pantano que se había oscurecido con la edad y el humo. Pig estaba sentado a la cabeza de una larga mesa con 6 de sus hombres de mayor rango a su alrededor. 2 guardias estaban en la puerta, y ambos se movieron cuando ella entró. Le rompió la muñeca al primero antes de que terminara de desenvainar su espada, y le clavó la base de su lanza en la garganta al segundo, y pasó por encima de ambos sin detenerse. La mesa se quedó en silencio. Pig la miró con la quietud de un hombre que calcula muy rápidamente. «Conozco tu cara», dijo él. «Deberías», dijo Mara. «Viste a un hombre con una corona de huesos sentenciarme a la isla prohibida hace 10 años. No dijiste nada». El silencio en el salón se convirtió en un tipo diferente de silencio. «Estás muerta», dijo uno de los hombres de Pig. «Claramente no», dijo Mara. Apoyó la base de su lanza en el suelo, se mantuvo erguida y se transformó lo justo para que la mancha blanca se viera sobre su ceja, y luego volvió a su forma humana. Lo hizo lenta,
y deliberadamente, para que todos los hombres de la mesa lo vieran con claridad. Nadie habló durante un largo momento. Pig se reclinó en su asiento y la miró con algo que no era ni miedo ni alivio, pero que vivía en el espacio entre ambos. «Siéntate», dijo él. Ella se sentó. «La marca del primer alfa», dijo Pig. «No he visto eso en mi vida. Mi padre hablaba de ella. Dijo que quien la llevara no podía serle negado el asiento de liderazgo por ninguna ley que las manadas reconocieran. Más antigua que la fortaleza, más antigua que la corona, más antigua que Duro o cualquier rey antes que él». «Eso es correcto», dijo Mara. Los hombres de Pig se miraron entre sí. Uno de ellos, un hombre delgado con una larga cicatriz en la mandíbula, se inclinó hacia adelante. Llevar la marca y tomar el asiento son dos cosas diferentes. Duro se sienta en esa fortaleza con 300 guerreros y Bre a su lado. «Sé lo que tiene Duro», dijo Mara. «He pasado 10 años aprendiéndolo. No estoy aquí para pediros que luchéis contra su partida de guerra en batalla abierta. Estoy aquí para pediros que hagáis una cosa, y solo una cuando llegue el momento». «¿Qué cosa?», dijo Pig. «Levantaos», dijo Mara. «Cuando veáis el momento, levantaos y no volváis a sentaros. Eso es todo. Las manadas no seguirán a un nuevo líder por argumentos o viejas marcas o leyes antiguas. Seguirán porque ven a otros señores de manada levantarse y no quieren ser los últimos en seguir sentados». Pig guardó silencio durante mucho tiempo. Fuera del salón, el pantano emitía sus sonidos nocturnos, agua moviéndose entre los juncos, el viento bajo sobre el terreno abierto. Luego dijo: «¿Con quién más has hablado?» «Eres el primero», dijo Mara. «Pero veré a Dana de la manada de la cresta mañana y a Fen de los lobos del este pasado mañana». Pig asintió lentamente. «Dana ha querido a Duro muerto desde que quemó el salón de Krav. No necesitará mucho convencimiento. Fen es más difícil. Es orgulloso y no le gusta ser el segundo de nadie, incluido quien venga después de Duro». «No le estoy pidiendo a Fen que sea el segundo», dijo Mara. «Le estoy pidiendo que se levante en el momento adecuado. Lo que venga después de Duro es una conversación para después de Duro». Pig casi sonrió. No se formó del todo, pero estaba allí. «Suenas como Owen», dijo. Mara lo miró bruscamente. «Lo conocí una vez», dijo Pig. «Hace mucho tiempo, antes de que desapareciera. Hablaba de la misma manera, como si cada palabra hubiera sido probada antes de ser usada». Hizo una pausa. «¿Está vivo?» «Está vivo», dijo Mara. Algo cambió en el rostro de Pig, complicado y antiguo. «Bien», dijo en voz baja, como si fuera algo que se había preguntado durante mucho tiempo y no esperaba saber nunca. Se fue antes del amanecer y fue a ver a Dana. Dana de la manada de la cresta no se parecía en nada a Pig. Donde Pig era curtido y tranquilo, Dana era aguda y rápida, y tenía una furia que claramente había estado conteniendo entre los dientes durante años. Era más joven que Pig y había tomado su puesto de señora de la manada hacía solo 6 años. Cuando su padre murió, y Duro había aprovechado la transición para despojar a la manada de la cresta de su territorio de caza oriental. Ella había aceptado formalmente el despojo y luego, según el relato de Holt, había ido detrás de su salón y había atravesado un poste de madera con el puño con la fuerza suficiente para romperse 2 dedos. Cuando Mara se transformó para mostrar la marca, Dana no se quedó quieta como Pig. Se levantó de su asiento. «Dime qué necesitas», dijo Dana antes de que Mara hubiera pronunciado otra palabra. «Siéntate», dijo Mara. «Necesito explicar la forma de esto primero». Dana se sentó, pero apenas. Mara expuso el plan como se lo había expuesto a Pig. Las mismas líneas limpias, nada extra. Iría a la fortaleza de Duro y lo desafiaría directamente bajo la antigua ley del derecho de marca. La ley que decía que el portador de la marca del primer alfa podía exigir un combate singular con cualquier líder en el poder. Y el resultado de ese combate sería vinculante para todas las manadas presentes. Era una ley tan antigua que la mayoría de los miembros de las manadas solo la habían oído como leyenda. Pero era real y era reconocida.
y el propio Duro no podría negarla sin demostrar que no era un rey legítimo, lo que le costaría la lealtad de los mismos señores de manada que necesitaba. Intentará negarla de todos modos, dijo Dana. Lo intentará, asintió Mara. Ahí es donde entráis los tres. Cuando intente negarla, os levantáis. Nombráis la ley en voz alta. Hacéis que cada señor de manada en ese salón elija en ese momento si está con la ley o con el miedo de Duro. La mandíbula de Dana estaba tensa. Y si te mate en el combate, entonces no estaréis peor de lo que estáis ahora, dijo Mara con sencillez. Dana la miró durante un largo momento. Has estado en la isla prohibida durante 10 años y has vuelto para esto. He vuelto para terminarlo, dijo Mara. Dana asintió una vez, con dureza y de forma definitiva. Me levantaré. Fen de los Lobos del Este fue el problema que Pig había predicho. Recibió a Mara en su salón con la cuidadosa cortesía de un hombre que aún no había decidido si ella era una oportunidad o una amenaza. Era alto y deliberado en su forma de moverse, y escuchó todo lo que ella dijo sin interrumpir. Y cuando ella le mostró la marca, la miró durante mucho tiempo, y luego miró su rostro y no dijo nada. ¿Tienes preguntas?, dijo Mara. Una pregunta, dijo Fen. Después de Duro, ¿cómo será el liderazgo de las manadas? Esa es una pregunta para todos los señores de manada juntos, dijo Mara. Esa no es una respuesta, dijo Fen. Es la única honesta, dijo Mara. No voy a la fortaleza de Duro para convertirme en reina. Voy a acabar con un hombre que ha mantenido a las manadas bajo su bota durante 20 años. Lo que se construya después de eso pertenece a todos. Fen la estudió. Owen te dio esa marca. Ella no lo confirmó ni lo negó. Owen podría haber vuelto él mismo, dijo Fen. Eligió enviarte a ti en su lugar. Owen eligió darme lo que me gané, dijo Mara. No me envió. Yo decidí venir. Algo en la expresión de Fen cambió. Fue pequeño, pero fue real. Mi padre estaba en ese salón cuando te negaste a arrodillarte. Dijo que volvió a casa y me lo contó. Dijo que nunca había visto nada igual y que, fuera quien fuera esa joven, las manadas la destruirían o serían cambiadas por ella. Guardó silencio por un momento. Murió hace 3 años. Se habría levantado en el momento en que entraste. ¿Te levantarás tú?, dijo Mara. Fen guardó silencio durante mucho tiempo. Me levantaré. Dejó el territorio de los Lobos del Este moviéndose rápido. Tenía 3 señores de manada y 4 días antes de la reunión mensual en la fortaleza de Duro. La única reunión a la que todos los señores de manada estaban obligados a asistir por la ley de Duro. Era la única vez que estarían todos juntos en el mismo salón. Era la única vez que el desafío podía hacerse frente a suficientes testigos para que el resultado fuera vinculante. Estaba a un día de camino de la fortaleza cuando encontró a Breck esperando en el camino. Estaba solo. Se sentó en una gran piedra al lado del sendero con los antebrazos sobre las rodillas y las manos abiertas. La postura de un hombre que muestra que no está buscando un arma de inmediato. Era joven y corpulento, y tenía los ojos planos y vigilantes de alguien que ha estado en suficientes situaciones peligrosas como para dejar de mostrar lo que piensa. Mara se detuvo y lo miró. Eres más difícil de encontrar de lo que esperaba, dijo Breck, para alguien que ha estado muerta durante 10 años. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, dijo Mara. 6 días, dijo él. Un asentamiento. Alguien habló. Mara pensó en Halt y lo dudó. Más probablemente uno de los hombres de Pig con la lealtad lo suficientemente laxa como para enviar un mensaje al norte. Lo archivó. Viniste solo, dijo ella. Vine a verte, dijo Breck, no a detenerte. Ella lo observó. Halt me habló de ti. ¿Qué dijo? Que sigues a lo más fuerte que hay en la habitación. Breck la miró fijamente. No se equivoca. Se levantó de la piedra lentamente, manteniendo las manos donde ella pudiera verlas. He servido a Duro durante 8 años. Lo he visto quemar a un hombre vivo en su propio salón y llamarlo justicia. Lo he visto romper manadas que no habían hecho nada más que existir en un territorio que él quería. Hizo una pausa. Soy bueno luchando.
No soy bueno fingiendo que aquello por lo que lucho es justo cuando no lo es. ¿Qué ofreces?, dijo Mara. Nada todavía, dijo Breck. Te estoy diciendo que cuando entres en esa fortaleza, no seré yo quien te detenga. Lo que haga después dependerá de lo que vea. Esa es la descripción de Halt. Exactamente, dijo Mara. Breck casi sonrió. Ah, entonces Halt conoce a la gente. Mara lo estudió durante un largo momento. No estaba mintiendo. Había pasado 10 años aprendiendo a leer la diferencia entre una persona que dice la verdad y una persona que la interpreta. Y Breck no estaban haciendo ninguna de las dos cosas. Simplemente estaba de pie frente a ella y diciendo lo que era real. Mantente fuera de mi camino hasta que esté hecho, dijo ella. Después de eso, hablaremos. Pasó junto a él y no miró hacia atrás. La fortaleza del rey Alfa se alzaba en una alta meseta de roca desnuda sobre la línea de árboles, construida con piedra del color del hierro viejo, con muros tan gruesos que ningún ariete los había roto jamás, y ningún fuego había encontrado suficiente agarre para importar. Había estado en pie durante 100 años, y en ese tiempo había sido ocupada por 4 reyes, y ninguno de ellos la había entregado voluntariamente. Duro la había ocupado durante 20 años, y en ese tiempo le había añadido cosas. Nuevos muros, nuevas torres, nuevas puertas, como si la fortaleza fuera un ser vivo que él estaba alimentando. Mara caminó hacia ella al descubierto, no a través de los árboles, no por los senderos ocultos que sabía que existían por los mapas de Owen. Subió por el camino principal a plena luz del día, con su lanza en la espalda, y dejó que cada guardia en cada muro la viera venir desde una gran distancia. Quería que la vieran, quería que enviaran un mensaje, quería que Duro supiera que venía antes de que llegara, porque un desafío hecho bajo el derecho de marca tenía que hacerse frente a testigos. Y cuantos más testigos ya estuvieran reunidos y observando cuando pronunciara las palabras, más difícil sería para Duro hacerla desaparecer antes de que la ley pudiera protegerla. Los guardias de la puerta la detuvieron. Eran 4, y eran grandes y estaban bien armados. Y la miraron de la manera en que los guardias miran a alguien que claramente no tiene miedo y no están seguros de qué hacer al respecto. «Di tu nombre y tu manada», dijo el guardia principal. «Mi nombre es Mara de la manada del río», dijo ella, «e invoco el derecho de marca ante testigos. Exijo la entrada al salón». Los guardias se miraron. El principal tenía la edad suficiente para saber lo que significaba el derecho de marca, y ella lo vio moverse en su rostro, primero confusión y luego algo incómodo. Bajo la ley antigua, una invocación del derecho de marca hecha en la puerta frente a testigos era vinculante. Rechazarla sin presentar la reclamación ante los señores reunidos era en sí mismo una violación de la ley de la manada, y cualquier guardia que participara en ello podría ser despojado de su rango y posición. «Espera», dijo el guardia principal. Ella esperó. Se corrió la voz. Más guardias aparecieron en los muros de arriba, mirándola. Ella se quedó en el camino y no cambió su peso y no los miró. Miró directamente a la puerta. Se abrió. La reunión mensual ya estaba reunida en el gran salón cuando la hicieron entrar. Todos los señores de manada juramentados a Duro estaban presentes, 22 en total, sentados a lo largo de los 2 largos lados del salón, con el asiento elevado de Duro en el extremo más alejado. El salón estaba ruidoso con los asuntos de la reunión cuando ella entró, y luego se hizo el silencio. No de una vez, sino en una ola que se extendió, mientras la gente se giraba y la veía, y el reconocimiento se movía por la sala como el fuego por la hierba seca. Caminó todo el largo del salón hasta el espacio abierto frente al asiento de Duro y se detuvo. Duro la miró. Estaba más viejo. 20 años de mantener el poder por la fuerza habían puesto algo en su rostro que no estaba allí la última vez que se había parado ante él. Una tensión alrededor de la mandíbula, una frialdad en los ojos que provenía de pasar demasiado tiempo mirando todo como una amenaza potencial. Llevaba la corona de hueso y las pieles de lobo blanco, y se sentó muy quieto. «Estás muerta», dijo. Salió más bajo de lo que ella esperaba,
Invoqué el derecho de marca en tu puerta ante testigos, dijo Mara. Por la ley de las primeras manadas, más antigua que tu corona y más antigua que esta fortaleza, reclamo el derecho de desafío. El salón estalló. Los señores de manada estaban de pie, las voces se cruzaban. Y la partida de guerra de Duro, a lo largo de los muros, movió las manos hacia sus armas. Breck estaba a la derecha de Duro, detrás del asiento elevado, y no se movió hacia su arma. Sus ojos estaban en Mara, y su rostro era ilegible. Duro levantó una mano y el salón se calmó. Era bueno en eso, notó Mara. La economía de la autoridad, el único gesto que recordaba a todos en la sala que él era la razón por la que eran cuidadosos con sus voces. El derecho de marca es un cuento para niños, dijo Duro. No tiene validez en este salón. Tiene validez en todos los salones donde hay manadas, dijo una voz desde el lado izquierdo del salón. Pig de la manada del Patitano estaba de pie. Duro lo miró. Algo se movió detrás de la frialdad de sus ojos. La ley antigua no requiere tu reconocimiento para existir, dijo otra voz. Dana de la manada de la cresta estaba de pie. El salón estaba muy quieto ahora, del tipo de quietud que ocurre cuando todos los presentes entienden que está sucediendo algo que no se puede deshacer. Duro miró a su partida de guerra. La señal fue pequeña, solo un movimiento de sus ojos hacia Mara, pero todos los guerreros en la sala la leyeron. 6 de ellos se alejaron de las paredes hacia el espacio abierto. Mara se transformó. El salón jadeó. No porque la transformación fuera violenta. No lo fue. Fue la transformación lenta y deliberada que la isla le había dado. El tipo que capturaba por completo la atención de la sala. Pero en su forma de lobo, la mancha blanca sobre su ceja ardía lo suficientemente brillante como para que la gente del fondo del salón pudiera verla claramente. Cada persona nacida en una manada en esa sala tenía la marca del primer alfa en su memoria más antigua, transmitida desde antes del tiempo de los reyes, y cada uno de ellos la sintió aterrizar en su pecho como un tambor golpeado. Los 6 guerreros se detuvieron. Volvió a su forma humana, se paró y miró a Duro. «Retíralos», dijo. «O cada señor de manada en este salón verá a su rey alfa rechazar la ley por la que dice gobernar, y entonces tendrán que preguntarse qué más ha rechazado mientras no miraban». Fen de los Lobos del Este se levantó de su asiento. No dijo nada, simplemente se levantó. Otros 3 señores de manada se levantaron inmediatamente después. Los señores con los que Mara no había hablado. Señores que simplemente habían estado esperando que alguien más se moviera primero, que era exactamente lo que le había dicho a Pig que sucedería. Luego 4 más, luego 6. Duro estaba de pie ahora, y la corona de hueso en su cabeza y las pieles de lobo blanco en sus hombros, y los 20 años de poder detrás de él no hacían nada para detener lo que estaba sucediendo en la sala. Su partida de guerra miró a los señores de manada de pie, y miró a Breck, y Breck se quedó detrás del asiento elevado con los brazos a los lados y no se movió. «¿Quieres un desafío?», dijo Duro. Su voz era controlada y fría. «Lo tienes». Bajó del asiento elevado al suelo abierto. Era más grande de lo que ella recordaba. Siempre había sido grande, pero 20 años de entrenamiento continuo y el tipo de autoridad bien alimentada que proviene de nunca pasar hambre, le habían añadido masa a su cuerpo que ella no había tenido en cuenta por las descripciones de Owen. Se transformó en su forma de lobo, y fue una transformación de batalla, ancha y pesada, y diseñada para terminar las cosas rápidamente, y la sala retrocedió por los bordes para darles espacio. Mara no se transformó todavía. Se quedó de pie y lo vio venir, y en el último momento posible se movió, no hacia atrás, sino hacia los lados, dejando que su primera embestida lo llevara más allá de ella. Y mientras él se giraba, ella se transformó por completo y se enfrentó a su segunda embestida de frente. El impacto sacudió el suelo. Lucharon en el centro del gran salón con todos los señores de manada observando y nadie interfiriendo. Y los únicos sonidos eran los sonidos de la propia lucha, el impacto y la respiración y el raspado de las garras en la piedra. Duro era poderoso y entrenado, y no había sobrevivido 20 años por ser descuidado.
Luchó con la eficiencia de un hombre que había hecho esto muchas veces antes. Fue a por su garganta 2 veces en el primer intercambio y estuvo cerca en ambas ocasiones. Pero Mara había entrenado durante 10 años en una isla que había estado tratando de matarla desde la primera mañana. Había luchado en la niebla y en las inundaciones y en un terreno que no ofrecía nada estable bajo los pies. Había sido entrenada por el hombre que había entrenado a Duro y luego había tenido 10 años para ir más allá de ese entrenamiento. Más que eso, ella había decidido. Eso era lo que Owen le había dicho en el primer año, sentados junto al fuego en su refugio con la isla oscura afuera. Una pelea entre dos oponentes hábiles se decide antes de que comience. Se decide por quién se ha comprometido más completamente con el resultado. Duro luchaba por mantener lo que tenía. Mara luchaba porque había cruzado el mar abierto y caminado 10 años de terreno duro para estar en este lugar exacto, y nunca había considerado ningún otro final. Atrapó su tercera embestida por abajo, empujó hacia arriba bajo su peso y lo inmovilizó. Él luchó. Era tan fuerte que no fue inmediato ni limpio, y ella tuvo que mantener la inmovilización a través de 3 intentos de romperla, que cada uno estuvo muy cerca de tener éxito. Pero aguantó. Aguantó hasta que su cuerpo reconoció lo que su voluntad aún no había admitido. Se quedó quieto. En su forma de lobo, la mancha blanca sobre su ceja ardía, y el gran salón del rey Alfa estaba completamente en silencio. Mara volvió a su forma humana, se levantó y miró a Duro, que yacía en el suelo de piedra en su forma humana, ahora inmovilizado bajo sus manos, la corona de hueso derribada de su cabeza y descansando en el suelo a 2 brazos de distancia. Miró hacia el salón, a los señores de manada de pie, a Breck, que no se había movido de su lugar detrás del asiento vacío, a la partida de guerra, que no se había movido en absoluto. Recogió la lanza de donde había caído, en el borde del espacio abierto. Miró a Duro. Sus ojos fríos la miraron y en ellos vio lo que había estado esperando 10 años para ver. No miedo, exactamente. Reconocimiento. Lo mismo que él había sentido en su pecho cuando una joven de la manada del río se había parado en su salón y se había negado a arrodillarse. Y él no lo había entendido y había intentado hacerlo desaparecer. Lo reconocía ahora. «Deberías haberme dejado arrodillarme», dijo Mara. «O te habría olvidado». No le dejó responder. La corona de hueso yacía en el suelo de piedra y nadie se movió para recogerla. Mara estaba en el centro del gran salón con su lanza en la mano y la sangre de Duro en la piedra y 22 señores de manada observándola. La partida de guerra a lo largo de los muros no se había movido. Breck no se había movido. El salón mantenía el silencio específico de las personas que entendían que lo que viniera después definiría la próxima generación de sus vidas, y ninguno de ellos quería ser el que lo rompiera de forma incorrecta. Mara apoyó la base de su lanza en el suelo. No caminó hacia el asiento elevado. No recogió la corona. Se quedó donde estaba, en el centro del espacio abierto. Miró al salón y dejó que el silencio se mantuviera un momento más antes de hablar. «Cada hombre en esta partida de guerra sirvió bajo un rey», dijo. «Ese servicio termina hoy sin deshonra. Duro os dio órdenes y las seguisteis, porque eso es lo que hace un guerrero juramentado. No estoy aquí para castigar la obediencia. Estoy aquí para terminar con lo que la obediencia estaba sirviendo». Miró a Breck. Él la observaba con la misma atención plana que le había dedicado en el camino, leyéndola como un luchador lee a un oponente, no en busca de debilidad, sino de verdad. Le sostuvo la mirada por un momento y luego la desvió de nuevo hacia el salón. «Los señores de manada que se levantaron hoy lo hicieron bajo la ley antigua», dijo. «Esa ley no me pertenece. Os pertenece a todos vosotros. Lo que se construya en este salón, a partir de este momento, os pertenece a todos vosotros». Pig habló desde su lugar a lo largo del muro. «Alguien debe ocupar el asiento». «Alguien lo hará», dijo Mara, «pero no hoy y no por el mismo método que puso a Duro en él. Hoy terminamos algo. El comienzo es una conversación aparte y ocurrirá con cada voz en esta sala presente y ninguna voz silenciada». Dana seguía de pie. Miró la corona de hueso en el suelo y luego a Mara. «¿Qué hacemos con eso?»
Fundidla, dijo Mara. Es hueso viejo. No tiene más poder que el que la gente acordó darle. Dejad de estar de acuerdo. Un sonido recorrió el salón. No era exactamente risa ni alivio, sino algo intermedio. El sonido de una respiración contenida finalmente liberada. Fen de los Lobos del Este cruzó el suelo y se paró ante Mara. Era un hombre orgulloso, y el orgullo todavía estaba en su postura, pero ahora se asentaba de manera diferente. No el orgullo cuidadoso y defendido de alguien que protege su rango, sino algo más relajado. La miró por un momento y luego hizo algo que ella no esperaba. Se llevó el puño al pecho e inclinó la cabeza. No era la profunda reverencia de sumisión que Duro había exigido. Era el antiguo saludo, el que se hacía entre iguales, el que decía, «Te veo y reconozco lo que llevas». Pig cruzó el suelo e hizo lo mismo. Luego Dana, luego otros, señores de manada con los que no había hablado, señores que no conocía, cruzando el suelo de uno en uno y de dos en dos y haciendo el antiguo saludo, y luego retrocediendo. La partida de guerra a lo largo de los muros observaba y no interfería, y los más cercanos a la puerta comenzaron el mismo gesto entre ellos, en silencio, sin que se les pidiera. Breck bajó de detrás del asiento elevado al final. Caminó hasta el centro del suelo, se detuvo ante ella y la miró con esos ojos planos y vigilantes. Y ella le devolvió la mirada, y ninguno de los dos habló por un momento. «Mantuviste la inmovilización», dijo él. «Lo hice», dijo Mara. «Se liberó de esa inmovilización de otras 3 personas en mi tiempo sirviéndole», dijo Breck. «Lo vi suceder. Era lo más fuerte en cada habitación en la que entraba». Hizo una pausa. «Hasta hoy». «¿Es eso suficiente para ti?», dijo Mara. Breck guardó silencio por un momento. Luego se llevó el puño al pecho e inclinó la cabeza. El mismo antiguo saludo que los señores de manada le habían dado. Cuando se enderezó dijo, «¿Qué necesitas de mí?» «La fortaleza», dijo Mara. «No como un asiento de poder, sino como un salón para el consejo. Cada señor de manada con una voz. Ninguna voz superando a otra por nacimiento o territorio. Rango ganado por lo que una persona hace por las manadas y no por lo que puede obligar a las manadas a aceptar». Lo miró fijamente. Alguien necesita mantener el orden en un salón así. Alguien que conozca a cada hombre de lucha en este edificio por su nombre y no tenga miedo de ninguno de ellos. Breck la miró durante un largo momento. «Ese es un trabajo más difícil que servir a un rey». «Sí», dijo Mara, «lo es». Él casi sonrió de nuevo y esta vez se formó por completo. «Entonces vale la pena hacerlo», dijo. Dejó la fortaleza esa misma tarde, no permanentemente. Volvería en 3 días para el primer consejo, aquel en el que la estructura de lo que vendría después de Duro comenzaría a construirse lentamente y con discusión, y con la dificultad específica de personas que habían pasado 20 años siendo gobernadas en lugar de escuchadas, y que aún no estaban del todo seguras de cómo usar sus voces sin susurrar ni gritar. Llevaría tiempo. Owen también le había dicho eso en el 7º año, sentados en el borde del acantilado con el mar debajo. Terminar con algo malo es trabajo de una mañana si eres lo suficientemente fuerte, había dicho. Construir algo bueno lleva más tiempo que la vida de una persona. Lo plantas y lo cuidas y aceptas que no verás la altura completa de lo que se convierte. Eso suena a perder, había dicho Mara. Suena a sabiduría, había dicho Owen. Se sienten similares cuando eres joven. Caminó hacia el sur desde la fortaleza a la luz del atardecer, y cuando los muros quedaron atrás y el camino estaba vacío en ambas direcciones, se detuvo y miró al cielo. Era el mismo cielo que había estado sobre ella cuando se paró en la arena negra de la isla prohibida con marcas de cuerda en sus muñecas y un bote alejándose en la niebla. No era la misma persona que había estado allí. Esa persona había sido joven y furiosa, y había tomado una decisión sin entender completamente lo que la decisión costaría. Ahora lo entendía. Había pagado 10 años de su vida por esta tarde. 10 años de frío y hambre, y suelo duro, y la soledad específica de ser creída muerta por todos los que habían conocido su nombre. Lo había pagado y no se arrepentía,
y tampoco pretendía que hubiera sido solo un precio. Había sido una creación. No era la cosa que habría sido si se hubiera quedado. No estaba segura de qué habría sido esa cosa. La hija de un rastreador de la manada del río, envejeciendo en una manada pequeña y humilde bajo un rey que nunca habría dejado de aplastar a las manadas bajo él. Posiblemente alguien que finalmente se habría arrodillado. No ante Duro específicamente, sino ante el lento peso de una vida que no ofrecía nada por encima del horizonte. La isla le había dado un horizonte. Se transformó en su forma de lobo y corrió hacia el sur, no directamente a la manada del río, aunque iría allí. Entraría en lo que quedaba del asentamiento de la manada del río y encontraría a quienquiera que todavía estuviera allí y dejaría que la vieran viva. Y no haría una ceremonia de ello, porque la manada del río no era gente que se llevara bien con las ceremonias. Eran gente de río, prácticos y directos, y lo que necesitarían de ella no era un discurso, sino una presencia, el simple hecho de que ella estuviera de pie frente a ellos y fuera real. Pero primero fue a la costa. Corrió en su forma de lobo durante la noche y llegó a la orilla cuando el cielo comenzaba a clarear en el este. El mar era gris y frío, y las olas llegaban constantes e indiferentes como siempre lo habían hecho. Se paró en la orilla y miró hacia el horizonte, donde la isla prohibida se encontraba invisible en la niebla de la mañana. Pensó en Owen. Todavía estaba allí, en esa isla, en el refugio que había construido hacía 40 años con madera vieja y tierra apisonada, sentado junto a su fuego con la isla oscura afuera y el mar haciendo sus sonidos. Le había dado todo lo que le quedaba por dar y no había pedido nada, excepto que volviera y terminara lo que él había comenzado hacía una vida, y luego abandonado por un cansancio que ella entendía mejor ahora que cuando lo escuchó describirlo por primera vez. Lo había terminado. Volvió a su forma humana, se paró a la orilla del agua e hizo algo que no se había permitido hacer en 10 años. No era una persona que llorara fácilmente, y no lloró ahora, pero sintió todo el peso de ello asentarse en su cuerpo. Los 10 años y la isla y la travesía y el camino y el salón. Todo llegando a la vez de la manera en que lo hacen las cosas cuando el propósito que las ha mantenido a raya finalmente se completa. Se quedó con ello. No lo apartó. Después de un tiempo, se enderezó y miró hacia la niebla, donde la isla estaba oculta, y le habló de la manera en que le había hablado a Owen a través de su fuego en el refugio, directamente y sin rodeos. «Está hecho», dijo. La niebla no respondió. El mar entraba y salía. Un pájaro cantó en algún lugar por encima de la línea de árboles detrás de ella. Se apartó del agua y caminó hacia el norte. En la gran fortaleza de la meseta, la corona de hueso ya estaba en el fuego, derritiéndose hasta la nada. Los señores de manada acampando en el salón y sus discusiones comenzando. Breg moviéndose entre la partida de guerra con la calma autoridad de un hombre que había encontrado un propósito que valía la pena la dificultad. El asiento elevado de pie, vacío al final del salón, esperando un consejo que decidiría en conjunto qué hacer con él. Y en el asentamiento de la manada del río, a 2 días de camino al sur, los niños que habían crecido escuchando el nombre de Mara, pronunciado solo en susurros, el nombre de la mujer que se había negado a arrodillarse y había sido enviada a morir, estaban a punto de aprender que los muertos a veces regresan y que lo que traen consigo puede cambiarlo todo. Mara caminó hacia el norte y no se apresuró. Había hecho la parte más difícil. El resto era tiempo.